Hoy quiero compartir contigo una historia profunda, desgarradora y al mismo tiempo llena de valentía. Una historia que nos hace cuestionar las instituciones que tanto respetamos. Esa fe ciega que a veces nos hace cerrar los ojos ante el dolor y el sufrimiento de aquellos que más amamos. ¿Alguna vez te has visto en una situación en la que la verdad estaba frente a ti, pero no querías verla porque implicaba perder algo más grande? ¿Te has encontrado atrapado entre el amor y el miedo? Esta es la historia de una madre que decidió romper el silencio, no solo para salvar a su hija, sino para proteger a todas las víctimas que por años vivieron bajo el yugo de un hombre que se hacía llamar hombre de Dios. Imagina por un momento que todo lo que creías sólido, todo lo que te hacía sentir segura y protegida, se desmorona frente a ti. Eso fue lo que le sucedió a nuestra protagonista, una mujer como cualquier otra, que confiaba plenamente en el pastor de su iglesia, un hombre que parecía tener las respuestas para todo, pero que, en secreto, estaba destruyendo vidas. ¿Qué harías tú si te enteraras de que alguien que viste como un pilar de la comunidad, en realidad es el que está causando más daño? Te invito a quedarte con nosotros para conocer cada detalle de esta historia, que podría ser la de cualquiera. La ciudad de San Pedro, un pequeño pueblo rodeado de montañas y de un río que parecía ser el corazón que latía en la comunidad, vivía bajo la sombra de la iglesia y de su pastor, un hombre al que todos conocían como el líder espiritual de la ciudad. Jeremías había llegado años atrás con un aire de promesa. Decía que traía la palabra de Dios para salvar a todos. En un lugar como San Pedro, donde la fe era el pilar que sostenía a las familias, su llegada fue recibida con brazos abiertos. Olivia Morales, una mujer viuda de 35 años, había estado criando a su hija Angélica con mucho esfuerzo. Se ganaba la vida como costurera, lavando ropa para las familias más adineradas del pueblo, mientras Angélica asistía a la escuela primaria, siempre llena de vida y de sueños. A pesar de las dificultades, madre e hija se habían apoyado mutuamente, creando un hogar lleno de amor y esperanza. Desde que el pastor Jeremías llegó al pueblo, Olivia lo veía con buenos ojos. Era el tipo de hombre que parecía tener todas las respuestas, el tipo de hombre que la gente confiaba. En sus sermones hablaba de amor, de perdón, de luchar por lo que es correcto, y esas palabras tocaban el corazón de Olivia. Después de la muerte de su esposo, Milton, ella sentía que la vida había perdido algo de su color, pero la iglesia le ofreció un lugar de consuelo, y el pastor Jeremías parecía ser la guía perfecta para volver a encontrar su camino. Es un hombre de Dios, pensaba Olivia, mientras lo escuchaba predicar con su voz fuerte y segura, que se alzaba por encima de las dudas y las tristezas del pueblo. A medida que la iglesia fue creciendo, también lo hizo la figura del pastor. Se estableció en un edificio más grande y comenzó a predicar sobre la prosperidad, la sanación y cómo el Señor tenía planes especiales para cada uno. Olivia, al igual que muchos, se dejó llevar por sus palabras, especialmente porque Angélica, su hija, había comenzado a destacarse en la iglesia. Era la niña que cantaba en el coro, que recitaba versículos, que ayudaba en la escuela dominical. Para una madre como Olivia, ver que su hija era elogiada por el pastor era motivo de orgullo. El pastor Jeremías incluso le dijo un día, durante un culto, que su hija tenía un llamado especial y que necesitaba recibir enseñanzas más profundas sobre la palabra de Dios. Olivia estaba tan emocionada, tan agradecida, que en su corazón sintió que su hija finalmente estaba siendo preparada para algo grande. Pero la vida tiene una manera de cambiar cuando menos lo esperamos. Fue durante los primeros meses del discipulado que Olivia comenzó a notar que algo no estaba bien. Angélica, antes tan alegre y comunicativa, comenzó a volverse callada. Ya no cantaba con la misma pasión, ni hablaba sobre las enseñanzas del pastor. Olivia pensó que era solo una fase, que quizás el peso de las enseñanzas y el llamado especial la estaban haciendo más seria, más madura. Pero la mirada perdida en los ojos de su hija, el temor que comenzaba a ver en su rostro cuando se hablaba de la iglesia, la hizo sentir una incomodidad que no podía ignorar. Una noche, después de la escuela, cuando Angélica llegó a casa, Olivia la encontró sentada en su cama, mirando al vacío. El rostro de su hija estaba pálido, y sus manos temblaban. Olivia, preocupada, se acercó a ella,
tocó su hombro con suavidad y le preguntó qué le pasaba. «Mamá, tengo miedo», dijo Angélica con voz temblorosa apenas audible. «¿De qué tienes miedo, hija?», respondió Olivia con una mezcla de ternura y confusión. Del pastor», murmuró Angélica, sin atreverse a mirarla a los ojos. El mundo de Olivia se detuvo en ese instante. ¿Cómo podría su hija tener miedo del pastor, el hombre al que había confiado tanto, el hombre que había guiado a su comunidad con palabras de amor? Pero cuando Angélica, con lágrimas en los ojos, comenzó a hablar sobre los secretos del pastor, Olivia sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Angélica le contó cómo el pastor la había llamado varias veces para estudiar más a fondo las escrituras, cómo la había tocado de manera inapropiada durante esas sesiones privadas. En su mente, Olivia no podía creer lo que estaba escuchando, pero el miedo y la angustia en los ojos de su hija no dejaban lugar a dudas. La verdad la golpeó como un puño. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo había podido el pastor, esa figura tan respetada, destruir la inocencia de su hija? No había forma de que Angélica pudiera inventar algo tan horrendo. Olivia sintió una rabia tan profunda que su corazón parecía arder, pero también un miedo paralizante. ¿A quién podría acudir? ¿Cómo podría enfrentar a un hombre tan poderoso en la comunidad? Un hombre que tenía a todos a su favor. El silencio que había mantenido durante tanto tiempo, el silencio que protegía a las figuras de autoridad, se rompió en el momento en que Olivia miró a su hija y le prometió, con toda la firmeza que pudo reunir, que no dejaría que esto quedara impune. Tenía que actuar, y lo haría de cualquier manera. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Olivia comenzó a planear lo que haría a continuación, sabiendo que no sería fácil, que tendría que desafiar todo lo que conocía y amaba. Pero el bienestar de su hija era lo único que importaba, y nada ni nadie la detendría. El corazón de Olivia latía con fuerza. Aquella noche, después de que Angélica le contara su experiencia, la vida de la madre cambió para siempre. El miedo y la ira se entrelazaban en su interior, como una tormenta imposible de controlar. En sus manos sentía el peso de la verdad. Sabía que debía actuar, pero no tenía idea de cómo hacerlo. El pastor Jeremías, un hombre que parecía ser el pilar de la comunidad, ahora se había convertido en el monstruo de la historia que su hija había vivido. Esa noche, Olivia no durmió. Su mente daba vueltas, buscando respuestas, buscando una forma de hacer justicia. Sabía que si hablaba con alguien, los mismos que veneraban al pastor la tacharían de loca. La iglesia, el pueblo entero, estaba bajo su influencia. Nadie le creería a una mujer sola, una viuda que había perdido a su esposo y que luchaba por criar a su hija en medio de tantas dificultades. ¿Cómo podría enfrentarse a ese hombre que parecía tenerlo todo? ¿Cómo demostrar que la verdad estaba de su lado? Por la mañana, Olivia decidió hacer algo que nunca había imaginado. Iba a buscar pruebas. Sabía que solo con pruebas podría confrontar al pastor, porque sin ellas nadie le creería. Tomó una decisión audaz, pero sabía que no podía seguir viviendo con esa angustia, ni permitir que su hija siguiera sufriendo en silencio. Con un nudo en el estómago, Olivia se acercó a la iglesia. Sabía que el pastor estaría ocupado con las actividades del culto, pero la iglesia también era su refugio. Era allí donde se sentía a salvo, donde el pastor había sembrado semillas de fe en su corazón, donde había confiado durante años. La contradicción la estaba desgarrando. ¿Cómo podía ella ahora ir contra todo lo que había creído? Entró al edificio con pasos cautelosos, mirando a su alrededor. Las paredes que tanto le habían dado consuelo, ahora le parecían frías y distantes. Fue hacia el pequeño despacho del pastor, un lugar que nunca antes había tenido motivos para conocer. La puerta estaba entreabierta. Sin pensarlo mucho, Olivia empujó suavemente la puerta y entró, asegurándose de que nadie la viera. El despacho estaba en silencio, pero la tensión en el aire era palpable. Olivia comenzó a buscar entre los papeles del escritorio. Su corazón latía tan rápido que temía que alguien pudiera oírlo. Mientras revisaba las hojas y los libros, algo llamó su atención. Un cajón estaba entreabierto, como si alguien hubiera intentado esconder algo rápidamente. Con manos temblorosas, Olivia lo abrió. Dentro encontró varios documentos, cartas y un cuaderno de notas que parecía estar lleno de recuerdos personales del pastor. Pero fue un objeto pequeño,
algo que se encontraba cuidadosamente oculto entre los papeles, lo que realmente llamó su atención: un cuaderno negro de tapas duras. Lo abrió con cautela y al comenzar a leer, lo que encontró la dejó helada. Eran detalles, nombres, fechas y descripciones de reuniones especiales que el pastor había tenido con varias jóvenes de la iglesia. Cada palabra parecía atravesar su corazón como una daga. Olivia no podía creer lo que leía. Ahí, claramente descritos, estaban los mismos abusos que su hija le había relatado. Los detalles eran aterradores. El pastor había manipulado a las niñas, las había convencido de que era la voluntad de Dios que pasaran tiempo a solas con él, y había utilizado su posición de poder para controlarlas. A medida que sus ojos recorrían las páginas, Olivia sentía que el mundo se le venía abajo, pero no podía detenerse. Sabía que esto era lo que necesitaba. Sabía que esto era lo único que podría salvar a su hija y a todas las demás niñas que pudieran estar siendo víctimas de lo mismo. Sin embargo, un pensamiento aterrador la cruzó de repente. ¿Y si alguien la descubría allí? ¿Y si el pastor regresaba antes de lo esperado? El sudor le cubrió la frente, pero Olivia, con el corazón palpitando, comenzó a fotografiar las páginas del cuaderno con el móvil que llevaba en su bolso. No podía arriesgarse a llevarse el cuaderno. Sabía que debía dejar todo tal como lo había encontrado para no levantar sospechas, pero las fotografías serían su salvavidas. Una vez que hubo terminado, guardó el móvil rápidamente y salió del despacho sin hacer ruido. Su cuerpo estaba tenso, como si cada paso fuera el último antes de ser descubierta. Al salir, la sensación de alivio fue momentánea. Olivia sabía que lo que acababa de descubrir era solo el principio, pero al menos ahora tenía pruebas. Tenía lo que necesitaba para confrontar al pastor y, si era necesario, enfrentarse a toda la comunidad. Sin embargo, aún había algo más que no podía dejar de pensar. ¿Y si la comunidad no le creía? Todos amaban al pastor, todos confiaban en él. ¿Podría realmente derribar esa muralla de respeto y devoción que él había construido a su alrededor? Con el corazón lleno de determinación y miedo, Olivia regresó a casa. Angélica estaba allí, esperando, y aunque su hija aún no entendía el alcance de lo que estaba sucediendo, Olivia sabía que su vida ya no sería la misma. Había roto el silencio, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Ahora, Olivia debía decidir cómo revelar la verdad al mundo, a un mundo que estaba completamente cegado por la fachada del pastor, pero lo que más le preocupaba era, ¿a qué precio tendría que pagar por ello? Olivia no podía dejar de pensar en las fotos que había tomado esa tarde en el despacho del pastor. Las imágenes, claras y detalladas, evidenciaban la perversión escondida bajo una capa de santidad. Esa noche, mientras su hija dormía en el cuarto de al lado, Olivia se sentó en la mesa de la cocina, mirando las fotos una y otra vez. ¿Qué iba a hacer con toda esa información? La incertidumbre se instaló en su pecho como un peso invisible, una carga que la hacía sentirse más sola que nunca. Durante años, la iglesia había sido su refugio. Era el lugar donde había encontrado consuelo después de la muerte de su esposo. La fe, la comunidad, la promesa de un futuro mejor, todo eso le había dado sentido a su vida. Pero ahora, con esas pruebas en las manos, todo parecía desmoronarse a su alrededor. ¿Cómo podía ser tan ciega? ¿Cómo pudo confiar tanto en un hombre que ahora resultaba ser el causante de tanto dolor? Se quedó allí, sentada en la oscuridad, viendo las sombras danzar en las paredes por la luz tenue de la lámpara. Los recuerdos de los sermones del pastor Jeremías, sus palabras de amor y perdón, se entrelazaban con la imagen de su hija, su rostro vulnerable y asustado. Cada lágrima que Angélica había derramado durante esos días, cada noche en que se despertaba aterrada, le perforaba el corazón con una punzada de arrepentimiento. Se sentía culpable, culpable por no haberlo visto antes, por haber dejado que la iglesia, el pastor, todo lo que había creído, la engañara. ¿Qué hago ahora?, pensó. ¿Cómo puedo enfrentarlo? ¿Quién me va a creer? El miedo era real. La gente del pueblo no creería en ella. El pastor Jeremías tenía demasiado poder, demasiada influencia. Recordaba cómo el alcalde, el comisario y el juez, todos asistían a sus servicios, cómo él hablaba de prosperidad y salvación,
cómo su iglesia había crecido tanto en los últimos años, pero también recordaba cómo Angélica había empezado a cambiar, cómo su hija, antes llena de alegría y energía, se había vuelto distante y triste. Ahora entendía. Pero, ¿cómo podía enfrentarse a esa red de poder que él había tejido? Esa noche, Olivia tomó una decisión, aunque no estaba segura de que fuera la correcta. No podía vivir más con ese peso sobre sus hombros. Sabía que debía confrontarlo, exponerlo, pero el miedo a perderlo todo, a ser rechazada por la comunidad, la carcomía. Se preguntaba si realmente podía hacerlo. El precio de la verdad podía ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Se levantó de la mesa y caminó hacia el cuarto de Angélica. Su hija dormía profundamente, con el rostro marcado por la angustia, el cuerpo pequeño cubierto por una manta. Olivia la observó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Esa niña, esa pequeña que había confiado en el hombre que ahora se había convertido en su pesadilla, necesitaba justicia. No solo Angélica, sino todas las niñas que habían pasado por lo mismo. Olivia sabía que no podía esperar más. Las pruebas que había reunido no podían quedarse ocultas, no podían ser ignoradas. Tomó una decisión esa noche, una que cambiaría su vida para siempre. Estaba dispuesta a sacrificarlo todo, su reputación, su lugar en la comunidad, su fe, porque al final lo único que importaba era su hija, su seguridad y su bienestar. Pero en su corazón también sabía que no estaba sola en esta lucha. Al menos, eso es lo que se decía a sí misma mientras miraba el rostro dormido de Angélica. Al día siguiente, Olivia decidió que iría a la iglesia. No sabía cómo lo haría, no sabía si podría soportar la presión, pero tenía que enfrentarlo. Estaba cansada de vivir con el temor de que el pastor continuara abusando de otras niñas, de que siguiera manipulando a la comunidad con su falsa moral. De alguna manera, tenía que detenerlo. Se levantó temprano esa mañana, más decidida que nunca. Se puso su vestido más sencillo, el que usaba cuando iba a la iglesia, y salió de casa con las fotos en la mano, temblando por dentro, pero con una fuerza renovada. No podía dejar que este hombre siguiera destruyendo vidas. No podía permitir que el silencio siguiera siendo cómplice. El día que Olivia entró a la iglesia, el sol ya comenzaba a declinar en el horizonte. La ciudad parecía tranquila, pero en su interior todo estaba a punto de estallar. Mientras caminaba hacia el altar, donde tantas veces había rezado en busca de consuelo, sentía que cada paso la acercaba a una verdad que ya no podía ignorar. El pastor Jeremías estaba allí, predicando como siempre con su voz llena de carisma, envolviendo a todos en su red de mentiras. Olivia lo observaba desde el fondo, su corazón latiendo tan fuerte que le parecía que todos los ojos estaban puestos en ella. Con cada palabra que el pastor pronunciaba, Olivia sentía cómo su rabia crecía. Sabía que tenía que hacer algo. Se acercó al altar, respiró hondo y, con el corazón en la garganta, levantó las fotos que había traído. La verdad, finalmente, estaba a punto de salir a la luz. El silencio que había llenado la iglesia se rompió cuando Olivia dio el primer paso hacia el altar. Cada uno de los movimientos que hacía le parecían eternos. Cada centella de duda que cruzaba su mente se disipaba con la determinación que sentía en su pecho. La iglesia, tan conocida y tan llena de fe, ya no le ofrecía consuelo. Solo le quedaba una opción: enfrentarse al pastor, a ese hombre que había sido su líder espiritual y que ahora era el monstruo que había destrozado la vida de su hija. Era el momento de luchar. Olivia caminaba lentamente, sintiendo cómo los ojos de los feligreses se posaban sobre ella. El murmullo en el aire se hacía más fuerte con cada paso, pero ella no se detuvo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría la vida de todos los presentes, incluida la suya. No era solo un enfrentamiento con Jeremías, sino con todo lo que había representado: la fe, la comunidad, la confianza. Sentía que estaba desterrando una parte de sí misma, una parte que siempre había confiado en lo que le decían y en lo que creía. Ahora no podía permitir que nadie más sufriera lo que Angélica había sufrido. El pastor Jeremías estaba en su puesto habitual, con el rostro sereno y confiado, su sonrisa que se extendía por todo su rostro, esa sonrisa que durante tanto tiempo había confundido a todos. Olía a madera, a incienso,
y a una mezcla de promesas rotas. Él predicaba sobre el perdón y el amor de Dios, pero Olivia sabía la verdad detrás de esas palabras. Sabía lo que había hecho en los oscuros rincones de su iglesia, en las aulas privadas con las niñas que él había elegido a dedo, como si fuera un cazador seleccionando a sus presas. Cada paso que Olivia daba la acercaba más a la confrontación, pero también la llenaba de miedo. ¿Cómo se enfrentaría a un hombre tan respetado por toda la comunidad? ¿Cómo podría derribar la fachada de ese hombre que tenía tantos seguidores dispuestos a defenderlo? La mirada de Angélica, los temores de su hija, la vulnerabilidad de su alma rota, la empujaban a seguir adelante. No podía detenerse ahora, no después de todo lo que había descubierto. Cuando Olivia llegó al altar, el pastor la observó. Su mirada se detuvo en ella por un momento, como si sintiera que algo no estaba bien. Él continuó hablando, pero su voz perdió la seguridad que siempre había tenido. Olivia sacó las fotos de su bolso, las fotos que había tomado del cuaderno del pastor, con sus propias manos temblorosas, con las pruebas de lo que había hecho. Las levantó, sin importarle si alguien la veía, sin importarle lo que pudiera pensar la comunidad. En ese momento, solo le importaba que la verdad fuera escuchada, que su hija y todas las víctimas pudieran finalmente ser escuchadas. Este hombre, comenzó Olivia, con la voz firme, aunque su corazón palpitaba con fuerza. Este hombre no es quien ustedes piensan que es. No es el pastor que predica sobre el amor de Dios, ni el hombre de fe que ustedes creen que es. La iglesia se quedó en silencio, todos mirando a Olivia, algunos confundidos, otros sorprendidos. El pastor Jeremías se quedó inmóvil por un segundo, su rostro perdiendo el color, pero rápidamente recobró la compostura y trató de mantener su sonrisa. Sin embargo, Olivia ya había hablado lo suficiente para sembrar la duda. Yo soy Olivia Morales, continuó, y tengo las pruebas de lo que este hombre ha hecho con mi hija y con otras niñas de este pueblo. Ustedes lo siguen, lo respetan, pero yo soy la madre de una víctima, y hoy vengo a exponer la verdad. La palabra víctima flotó en el aire, como un peso pesado que hizo que los ojos de algunos se abrieran de par en par. Algunos comenzaron a murmurar, otros se quedaron paralizados. El pastor trató de calmar la situación, pero Olivia ya no podía callar. Ella levantó las fotos y las mostró a todos los presentes. Las pruebas, las fechas, los nombres, las circunstancias, todo estaba ahí, en sus manos. ¿Cómo pueden seguir a un hombre que ha hecho esto?, preguntó Olivia, su voz quebrada por el dolor y la rabia, pero firme. ¿Cómo pueden cerrar los ojos ante lo que está pasando? Este hombre usó la palabra de Dios para manipular a nuestras hijas, para hacerles creer que sus abusos eran una bendición, un sacrificio en nombre de Dios. El silencio en la iglesia era abrumador. El pastor intentó levantarse para intervenir, pero Olivia lo detuvo con un gesto firme. No, Jeremías, ya basta. El daño está hecho, y es momento de que todos sepamos la verdad. El pueblo necesita saber lo que has hecho y lo que sigues haciendo. Los murmullos aumentaron entre los feligreses. Algunos miraban a Olivia con incredulidad, mientras otros ya comenzaban a tomar sus teléfonos móviles, buscando información, buscando pruebas. Olivia sabía que no podía detenerse aquí. Esto no era solo un enfrentamiento con el pastor, sino con todo un sistema que había permitido que él siguiera actuando sin ser cuestionado. El miedo a perder su lugar en la comunidad, a ser tachada de loca, de vengativa, ya no le importaba. Solo importaba la verdad, la justicia por su hija. El pastor, ahora visiblemente nervioso, intentó hablar, pero Olivia no le dio oportunidad. No tienes derecho a hablar, tus palabras ya no significan nada. La iglesia, que había sido un lugar de fe para Olivia, ahora se sentía como un campo de batalla, donde la verdad chocaba contra la mentira. La tensión era palpable, y Olivia, aunque temblaba por dentro, no retrocedió. Sabía que el camino hacia la justicia no sería fácil. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero también sabía que había hecho lo correcto, y no iba a dejar que nadie, ni siquiera el pastor, la hiciera dudar de ello. Así, la confrontación había comenzado, y Olivia no se detendría hasta que la verdad se abriera paso y la justicia se hiciera real. El sonido de la respiración agitada de Olivia llenaba el aire, mientras su mirada fija en el pastor Jeremías no titubeaba. El hombre que antes había sido considerado un líder en la comunidad, ahora se encontraba de pie frente a ella.
su rostro contorsionado en una mezcla de rabia y miedo. Olivia sabía que la batalla acababa de comenzar, pero lo que sucediera en ese momento definiría el curso de los próximos días y tal vez de su vida entera. En la iglesia, la atmósfera estaba cargada de tensión, el aire denso de incertidumbre y miedo. Cada uno de los feligreses parecía estar atrapado en una maraña de emociones. Algunos, incrédulos, otros, sorprendidos, y algunos, con los ojos llenos de pavor. El pastor Jeremías trató de recuperar el control de la situación. Su voz resonó en la iglesia, pero no tenía la misma fuerza de antes, la misma seguridad que antes proyectaba cuando hablaba desde el púlpito. Ahora, el hombre que había manipulado tantas mentes, tantas vidas, parecía estar perdiendo su poder con cada palabra que Olivia decía. Ella no podía dejar que todo quedara ahí. No podía permitir que su hija y otras niñas siguieran siendo víctimas del mismo monstruo que se había disfrazado de hombre de Dios. No era venganza lo que Olivia buscaba, no al menos en el sentido en que muchos la pensarían. No buscaba destruir la vida del pastor por el simple placer de hacerlo, sino que estaba decidida a acabar con la impunidad que tanto tiempo había permitido que se mantuviera. Nadie debía permitir que un abusador se escondiera detrás de una fachada de respeto, de fe. Nadie debería tener el poder de seguir abusando de niños solo porque tiene una posición de poder en la comunidad. Olivia había llegado al límite. Lo que estaba en juego no solo era su hija, sino todas las vidas que el pastor había destruido y seguiría destruyendo si nadie hacía algo. Al principio, Olivia pensó en hablar con las autoridades, en ir a la policía, en buscar apoyo en las personas que podían ayudarla, pero enseguida se dio cuenta de que esas soluciones no serían suficientes. El pastor Jeremías había tejido una red tan poderosa de influencias dentro de la comunidad que las autoridades estaban comprometidas. Sabía que el alcalde, el comisario e incluso algunos de los concejales eran parte de la iglesia. Si quería hacer justicia, debía actuar por su cuenta, sin depender de la estructura que había sido manipulada por el mismo hombre al que ella trataba de desenmascarar. Así que decidió hacer lo que solo una madre desesperada, pero con una mente fría, podía hacer: tomar la justicia en sus propias manos. El plan que empezó a formarse en su mente fue meticuloso. Olivia no solo quería exponer la verdad al mundo, quería que todos escucharan lo que el pastor había hecho. Pensó en los medios de comunicación, en cómo una transmisión en vivo podría garantizar que la verdad llegara a todos los rincones de la ciudad y más allá. No bastaba con hablar, con simplemente acusarlo de palabra. Ella sabía que el mundo necesita pruebas, pruebas que no se pudieran ignorar, pruebas irrefutables que desmoronaran todo lo que el pastor había creado. Durante días, Olivia siguió observando los movimientos del pastor, cómo sus seguidores se reunían con él en la iglesia, cómo todo parecía seguir funcionando como si nada estuviera pasando. Mientras tanto, ella recolectaba más pruebas, no solo las fotos y los documentos que había encontrado en su despacho, sino que comenzó a hablar en privado con otras madres, con otras víctimas que se atrevieron a romper su silencio. Cada historia que escuchaba confirmaba su determinación. Sabía que estaba tomando el camino más difícil, el que la pondría contra todo lo que había conocido, pero no le importaba. La vida de su hija y la de otras niñas valía más que su miedo. El día que todo estuvo listo, Olivia se preparó como si fuera una misión de vida o muerte. Se armó de coraje. Se adentró en la iglesia con la cabeza alta y una mirada decidida. No era solo la mujer que se había enfrentado a un monstruo, sino la madre que haría lo que fuera por proteger a su hija y salvar a las demás niñas que, en su ignorancia o miedo, seguían bajo la influencia del pastor. Olivia sabía que la mejor manera de exponer al pastor y hacerlo confesar, de una vez por todas, era hacerlo frente a todos. Decidió organizar una transmisión en vivo, y mientras el pastor predicaba en el púlpito, Olivia sería la que revelaría al mundo lo que él realmente era. Era una jugada arriesgada, sí, pero la situación lo exigía. El momento de la verdad había llegado. Se acercó al altar. Su corazón palpitaba con fuerza, pero su mente estaba clara. Con un gesto firme, tomó el micrófono y comenzó a hablar. No le dio tiempo a que el pastor reaccionara. No le dio tiempo a que sus seguidores pudieran intervenir. Las palabras que salieron de su boca eran firmes, claras, no solo para él,
sino para todos los que estaban allí escuchando. Este hombre ha hecho cosas terribles, dijo, con una voz que retumbó en las paredes de la iglesia. Y hoy voy a mostrarles la verdad. Con una rapidez que sorprendió a todos, Olivia comenzó a reproducir las grabaciones que había hecho, las pruebas que había reunido, los testimonios que había recogido, las voces de las víctimas, las fotos de los abusos, las cartas del pastor donde sus propias palabras lo delataban. No había espacio para la duda. El pastor trató de levantarse, de interrumpirla, pero Olivia lo detuvo con una sola mirada. La sala se llenó de murmullos, de gritos de incredulidad y horror, pero Olivia no se detuvo. Tenía la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Aquel lugar que había sido su refugio, ahora se convertía en el escenario de su confrontación más grande, la que transformaría todo para siempre. El murmullo que comenzó a expandirse por la iglesia era como un torbellino que no dejaba espacio para la calma. Los ojos de los feligreses se abrieron con incredulidad, y algunos de ellos comenzaron a levantarse de sus asientos, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Los susurros se hicieron más fuertes mientras Olivia sostenía el micrófono con firmeza, sin apartar la mirada del pastor Jeremías. Él, que hasta ese momento había sido el hombre venerado, el líder espiritual al que todos seguían con fe ciega, ahora parecía pequeño ante la verdad que Olivia había desenterrado. El pastor intentó recuperar su compostura. El hombre que siempre había sido tan persuasivo, tan seguro de sí mismo, ya no tenía esa autoridad sobre los demás. Olivia lo observaba mientras él se movía inquieto, tratando de encontrar palabras para defenderse, pero las pruebas que había reunido de manera incansable no le dejarían espacio para su mentira. «¿Qué estás haciendo, Olivia?», dijo el pastor con voz temblorosa, tratando de proyectar calma. «Estás fuera de lugar. Todo esto es un error. Todos saben lo que he hecho por este pueblo. Ustedes lo saben. Estoy aquí para salvar a esta gente». Olivia levantó las fotos frente a él sin que el peso de la vergüenza pudiera ocultarse. Ya no podía huir de la verdad. «No, Jeremías», dijo con la voz firme, sus palabras cortando el aire. «Lo que tú has hecho por esta comunidad no es salvarla, es destruirla. Has manipulado, has abusado de la confianza de familias enteras. Hoy, este pueblo entero va a conocer tu verdadera cara». La iglesia, que siempre había sido un santuario para los fieles, ahora se sentía como un campo de batalla, y Olivia no estaba dispuesta a dar un paso atrás. Con una calma que desmentía lo que sentía por dentro, continuó mostrando las pruebas, las grabaciones de las víctimas, los testimonios de las niñas, los papeles que había encontrado en su despacho. Cada palabra y cada evidencia eran un golpe directo contra la fachada de santidad que el pastor había mantenido durante tanto tiempo. La sorpresa se convirtió en horror mientras la gente se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Algunos de los asistentes comenzaban a dar pasos hacia atrás, otros se quedaban paralizados, incapaces de procesar lo que sus ojos estaban viendo. Pero había algo más en los ojos de algunos. Duda, la duda de haber sido engañados, la duda de haber entregado su fe a un hombre que, lejos de ser un líder moral, era un monstruo disfrazado. Los que antes lo veneraban ahora se preguntaban si realmente lo conocían. Olivia sintió que el peso de la culpa y la rabia la invadían al recordar cómo había estado ciega, cómo había permitido que su hija fuera víctima de este hombre. Miraba a los feligreses, al pueblo que había creído en él, y no podía evitar pensar en todas las familias que se habrían quedado calladas, que habrían sufrido en silencio sin poder hacer nada. Este momento no solo era el final para Jeremías, era la oportunidad para que otros hablaran, para que se rompiera el ciclo del abuso que él había instaurado en la comunidad. El pastor trató de hablar de nuevo, pero esta vez su voz se quebró. «Esto es una mentira, Olivia. ¿Cómo puedes hacer esto? Me estás destruyendo». Pero Olivia no vaciló. «Lo que tú has hecho a estas niñas, lo que hiciste a mi hija, es mucho peor que cualquier mentira que puedas decir ahora. La única forma de que puedas salvar algo de tu alma es confesando lo que hiciste y enfrentando las consecuencias de tus actos. Esto no va a quedar en silencio. No lo voy a permitir». En ese momento, la verdad de lo que estaba pasando se desbordó como una marea. Las grabaciones que Olivia había preparado comenzaron a reproducirse a través del sistema de sonido de la iglesia.
llenando el espacio con las voces temblorosas de las niñas, las mismas que el pastor había manipulado y silenciado con sus promesas de bendición. Los gritos ahogados de las víctimas resonaron en los muros, abriendo los ojos de aquellos que nunca se habían atrevido a cuestionar. Era como si todo el edificio, todo lo que el pastor había construido con su fachada de fe, se desmoronara de repente. Los gritos de las víctimas eran claros, no dejaban lugar a dudas. «Esto no puede ser posible», susurró alguien entre la multitud. «No puede ser el pastor, no puede ser». Olivia no dejaba de mirar al pastor, que ahora parecía más pequeño que nunca. La gente ya no lo veía como el líder religioso que habían seguido durante años. Ya no era el hombre sabio que los había guiado en momentos difíciles. Ahora era solo un depredador, un ser cruel y desalmado que había usado su poder para destruir vidas. La comunidad ya no lo defendía, porque las pruebas eran innegables. La verdad era más fuerte que cualquier mentira que pudiera contar. Y así, el pastor Jeremías, el hombre que se había ocultado durante tanto tiempo detrás de la iglesia y de su propio ego, comenzó a desmoronarse. Olivia no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y tristeza. Sabía que lo que había hecho era necesario, que lo hacía por su hija y por todas las víctimas que aún se encontraban atrapadas en el silencio. Pero no podía evitar pensar en la ciudad, en cómo todo se había trastornado en un abrir y cerrar de ojos. La batalla no estaba ganada aún. Olivia sabía que el camino hacia la justicia sería largo y difícil, pero había dado el primer paso. Había roto el silencio, y ahora la verdad se desbordaba de la misma manera que los ecos de las grabaciones llenaban la iglesia. Nadie podía ignorar lo que estaba sucediendo. La comunidad ya no podía mirar hacia otro lado. La verdad, por fin, había sido revelada. El estruendo de las revelaciones resonó como un trueno en el corazón de la iglesia. Olivia, con el micrófono en mano y la mirada fija en el rostro del pastor Jeremías, sentía que la tormenta que había comenzado a desatarse no se detendría. En el aire flotaban una mezcla de incredulidad, miedo y culpa. Nadie en ese lugar podía seguir mirando al suelo sin cuestionar lo que había estado sucediendo durante tantos años. Pero, a pesar de la evidencia irrefutable, la comunidad comenzó a fragmentarse. Al principio, el silencio reinó en la iglesia. Nadie sabía qué hacer, cómo reaccionar ante lo que acababan de escuchar. Algunos intentaron mirar hacia otro lado, convencidos de que todo esto era una invención maliciosa. Otros no podían dejar de mirar a Olivia, pero sus ojos reflejaban más dudas que comprensión. Entre susurros y miradas furtivas, los feligreses comenzaban a cuestionar su fe. ¿Qué hacer cuando el hombre que les había enseñado a amar y perdonar resultaba ser un monstruo? «Esto no puede estar pasando», murmuraba un anciano, con las manos temblorosas, mirando las grabaciones y fotos que Olivia había puesto ante todos. «Este hombre ha sido un pilar de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. No puede ser, no puede ser». Pero la verdad no podía ser ignorada. Cada testimonio, cada palabra de las víctimas, cada imagen que Olivia había mostrado era demasiado clara, demasiado contundente. La defensa del pastor, que había intentado durante años manipular a todos con su sonrisa encantadora y su retórica convincente, ahora se desmoronaba ante los ojos de la congregación. Sin embargo, no todos estaban listos para aceptar esa verdad. Un grupo de miembros de la iglesia comenzó a levantarse, protegiendo al pastor, mostrándose inseguros pero decididos a defender lo que consideraban la moral de su comunidad. «Es todo un montaje», gritó una mujer desde el fondo. «Esto es mentira. No podemos dejar que nos destruyan así. El pastor ha hecho tanto bien por nosotros. No podemos creer en esto». Sus palabras fueron un grito de desesperación. Ella, junto con un par de hombres más, comenzó a caminar hacia Olivia tratando de silenciarla, de disminuir el peso de sus acusaciones. Pero Olivia no se movió. No iba a retroceder. Los ojos de su hija, que ahora la miraban con la esperanza de que todo ese sufrimiento llegara a su fin, la mantenían firme. «Basta», dijo Olivia elevando la voz. «No pueden seguir ciegos. Miren las pruebas. Esto no es un montaje, no es un error, es la verdad. Y la verdad siempre sale a la luz, por más que intenten esconderla». La tensión era palpable, y aunque el grupo pro-pastor intentaba resistirse,
Olivia pudo ver la lucha interna en muchos de los rostros que antes habían estado tan seguros, tan convencidos de su fe. Había algo en sus ojos que ahora mostraba miedo, miedo a enfrentarse a la realidad, miedo de perder la seguridad que les había dado el pastor durante tantos años. Pero había otro grupo, menos numeroso, que comenzó a tomar la palabra. Ellos, aquellos que habían guardado silencio durante tanto tiempo, finalmente se atrevieron a hablar. Mis hijas también fueron llamadas al despacho de ese hombre, dijo una madre, con la voz quebrada pero firme. No las vi llorar, pero sé que algo sucedió. Siempre traté de ignorarlo, pero no puedo más. Ustedes tienen razón, Olivia. No podemos seguir en silencio. Las voces de esas madres, de esos padres, comenzaron a elevarse, llenando la iglesia de una fuerza nueva. La resistencia comenzó a desmoronarse. El grupo propastor trató de gritar más fuerte, de cubrir las palabras de las víctimas con sus propios temores, pero ya no podían hacerlo. La verdad, como una ola imparable, había comenzado a arrasar con las murallas de la iglesia. Las mentiras y manipulaciones del pastor ya no podían protegerlo más. A medida que más personas se levantaban para apoyar a Olivia, el pastor Jeremías, que antes había sido el centro de la atención, comenzó a perder el control. El rostro que antes estaba lleno de poder y confianza, ahora mostraba signos de pánico. La gente ya no lo escuchaba, ya no lo seguía. Las pruebas presentadas por Olivia, los testimonios de las víctimas, las grabaciones de las conversaciones privadas, todo eso lo había dejado sin argumentos. Algunos de los feligreses comenzaron a abandonar la iglesia. No sabían qué hacer, ni cómo procesar todo lo que había sucedido. La ciudad estaba llena de murmullos, y la noticia de la confrontación en la iglesia ya había comenzado a correr. La presión estaba siendo demasiado para el pastor, y aunque algunos seguían defendiendo su versión, otros ya comenzaban a dudar de su moralidad, de su integridad. En ese instante, Olivia entendió que esta lucha no era solo contra un hombre, sino contra un sistema entero que había permitido que el abuso continuara. No era suficiente con que la iglesia, el pastor y los feligreses aceptaran su culpa. Necesitaba que la justicia fuera más allá de las paredes de la iglesia. Necesitaba que todos los que habían sido tocados por esta mentira, por este abuso de poder, levantaran la voz. La comunidad debía despertar, debía abrir los ojos y reconocer la magnitud del daño que se había hecho. La pelea de Olivia no había hecho más que empezar. Aunque la resistencia de algunos miembros de la comunidad aún era fuerte, la verdad ya había comenzado a desmantelar las estructuras de poder que el pastor había construido. En ese momento, Olivia no solo había expuesto un abuso, sino que había iniciado una transformación en su comunidad, una transformación que llevaría tiempo, que haría que todos enfrentaran la realidad que no podían seguir ignorando. La resistencia no solo venía de aquellos que aún defendían al pastor, sino también del miedo de enfrentar lo que significaba vivir en la verdad. Sin embargo, Olivia había dado el primer paso. Ya no había vuelta atrás. Y aunque la lucha seguiría siendo difícil, ella estaba dispuesta a seguir hasta el final, hasta que la justicia se hiciera realidad. Las horas que siguieron a la confrontación en la iglesia parecían haberse estirado como si el tiempo se hubiera detenido. El pueblo entero comenzaba a hablar, y el impacto de las palabras de Olivia no se desvaneció. En las calles, los murmullos se volvían más intensos, más cargados de desesperación y de una nueva comprensión, como si la verdad finalmente se hubiera filtrado a través de las grietas de una vida que había sido vivida bajo el yugo de una mentira. Al día siguiente, Olivia se despertó temprano, con los ojos hinchados de tanto llorar la noche anterior, pero también con un propósito renovado. Había dado un paso decisivo en su vida, pero sabía que todo lo que había hecho solo era el principio. A medida que Angélica se despertaba, ella la abrazó fuerte sin palabras. La pequeña ya no lloraba como antes, pero su rostro seguía cargado de esa tristeza y miedo que se habían apoderado de ella durante tanto tiempo. Sabía que todo lo que había hecho no solo era por su hija, sino por todas las niñas que aún guardaban silencio. El día pasó lentamente, mientras Olivia esperaba que la noticia se esparciera más allá de la iglesia. El teléfono sonaba constantemente, pero no respondía a nadie. No tenía fuerzas para hablar con más gente, aunque sabía que no podría evitarlo mucho más.
Las repercusiones de lo que había hecho ya eran inevitables. El primer contacto fue con su hermana, quien la había apoyado durante los días de tormenta emocional. «Olivia, ¿cómo estás?». La voz de su hermana, Susana, sonaba preocupada pero decidida. «Todo el mundo está hablando de lo que sucedió. Algunos no pueden creerlo, otros ya lo sospechaban, pero nadie sabe qué hacer con toda esta verdad». Olivia suspiró, recostándose en la silla de la cocina. El peso de las decisiones tomadas aún la invadía, pero sentía que no podía dar marcha atrás. «Solo sé que ya no puedo seguir viviendo con esta mentira, Susana. No puedo ver a mi hija sufrir más. Necesito que todo salga a la luz, aunque sé que será difícil. Nadie está listo para escuchar esto». La conversación duró solo unos minutos, pero lo que Olivia más necesitaba era ese apoyo. El saber que, aunque fuera solo su hermana, alguien más entendía lo que sentía. Aunque sabía que no todo el mundo la apoyaría, las voces que ahora comenzaban a elevarse en su favor le daban un poco de esperanza. A medida que pasaban los días, el pueblo de San Pedro se sumió en una tormenta de emociones. Algunos se mostraban escépticos, incapaces de creer que el hombre que había sido su guía espiritual durante tantos años pudiera haber cometido tales atrocidades, pero otros no podían ignorar las pruebas, y aquellos que habían estado callados durante tanto tiempo comenzaron a hablar. Las madres, que guardaban las heridas en silencio, finalmente encontraron el valor para compartir sus historias. «Yo sabía que algo no estaba bien», decía una vecina que había sido amiga de la familia durante años. «Pero ¿cómo podría haberlo dicho? Todos respetábamos tanto al pastor. Nadie me hubiera creído. Pero ahora, con las grabaciones, las fotos y los testimonios de las víctimas, Olivia ya no era la única. Las voces de muchas otras mujeres se unieron a la suya, y las voces de los hombres que también fueron testigos de lo que sucedía, pero que por miedo o sumisión no lo denunciaron, empezaron a llenar el aire. La iglesia, ese refugio que había sido construido en torno a la figura del pastor, comenzaba a derrumbarse a pedazos. El pueblo entero, antes tan unido por la fe, ahora se encontraba dividido. Algunas personas se levantaron a favor de Olivia, condenando al pastor por sus actos. Otras, sin embargo, seguían defendiendo su versión de los hechos, aferrándose a la idea de que no podía ser posible lo que se estaba revelando. La comunidad estaba rota, no solo por la verdad, sino también por la decepción de saber que durante tanto tiempo se había permitido el abuso. Había quienes aún querían ignorar la realidad, pero no podían. Olivia comenzó a sentirse asfixiada por la presión. Aunque sus acciones eran admiradas por muchos, había también quienes la veían como una amenaza. La policía, que había estado evitando intervenir, ahora se encontraba en una encrucijada. La evidencia era tan clara, tan contundente, que ya no podían seguir ignorando la situación. Sin embargo, aún había muchas personas que veían a Jeremías como un hombre de Dios, y el miedo al cambio seguía siendo fuerte en algunos. Los que habían defendido al pastor comenzaron a presionar para que se cerrara el caso, para que todo se olvidara, pero Olivia no lo permitiría. No podía permitirlo. No después de todo lo que había hecho, no después de haber despojado al pastor de su fachada de santidad. Una tarde, mientras caminaba por las calles de San Pedro, Olivia notó que las miradas de los demás ya no eran las mismas. Algunas personas la miraban con simpatía, otras con reproche, y algunas se apartaban de su camino, como si ella fuera la culpable de la tragedia que se estaba desmoronando sobre la comunidad. Las palabras de su hermana volvieron a su mente. La gente no está lista para escuchar esto, pero Olivia sabía que no importaba si lo estaban o no. La verdad ya estaba aquí, y no podía ser ignorada. Cada paso que daba la acercaba más al final de este largo camino, pero también sabía que lo que estaba a punto de pasar en la corte, en el juicio que comenzaría pronto, definiría el futuro no solo de su familia, sino de todo el pueblo. La verdad ya no era algo que se pudiera ignorar, y con ella, Olivia había dado el primer paso hacia la justicia. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo se enfrentarían al monstruo que había estado tan cerca de ellos, guiándolos bajo la apariencia de bondad? A medida que el juicio se acercaba, Olivia sentía que lo que estaba por venir cambiaría para siempre el destino de todos en San Pedro. Pero, por primera vez, no sentía miedo. Solo sentía la determinación de seguir adelante, por ella, por su hija
por todas las víctimas que hasta ese momento habían sido silenciadas. El día del juicio llegó más rápido de lo que Olivia había imaginado. La ciudad de San Pedro estaba dividida como nunca antes. La tensión era palpable en el aire, como si cada rincón de la ciudad estuviera esperando una resolución que ya no podría ser ignorada. Olivia, al caminar hacia el tribunal, sentía el peso de las miradas de los demás sobre ella. Algunas eran compasivas, otras juzgadoras, pero todas cargadas de una tensión que parecía emanar de cada alma que hasta ese momento había sido testigo del silencio roto. En el camino hacia el edificio del tribunal, Olivia pensaba en todo lo que había pasado. Recordaba sus noches de insomnio, las veces que dudó, las veces que pensó en dar un paso atrás, pero también recordaba el rostro de su hija, el dolor en los ojos de Angélica, la angustia que sentía cada vez que veía a su niña desmoronarse. Eso fue lo que la mantuvo firme, eso fue lo que la hizo seguir adelante, sin importar lo que el resto pensara. Ahora, al estar frente a la puerta del tribunal, solo podía preguntarse si finalmente recibiría la justicia que tanto había deseado, o si la batalla seguiría siendo tan difícil como había sido todo este tiempo. Al entrar al tribunal, el ambiente era frío, impersonal. La sala estaba llena, pero Olivia se concentraba en su respiración. El juicio no era solo un enfrentamiento legal, sino también emocional. Estaba a punto de enfrentarse al hombre que había destruido la vida de su hija y de tantas otras personas, pero también sabía que todo lo que iba a suceder a partir de ese momento cambiaría la vida de la comunidad para siempre. El pastor Jeremías, ahora sentado en su silla, parecía un hombre completamente diferente al que ella conocía. Aunque todavía mantenía una fachada de calma, sus ojos ya no brillaban con la misma seguridad. Algo había cambiado en él. Quizás las semanas de acusaciones, las pruebas tan contundentes, las voces de las víctimas, todo eso lo había derrumbado más rápido de lo que jamás imaginó. Olivia lo observaba fijamente desde su lugar en el estrado de los testigos. La misma persona que una vez fue su líder espiritual, ahora se veía como un hombre acorralado, incapaz de defenderse de la verdad que se había desbordado. Sin embargo, Olivia sabía que aún faltaba mucho. El juicio comenzó con la lectura de las acusaciones, y mientras el abogado defensor del pastor intentaba minimizar la gravedad de los hechos, Olivia pudo ver cómo su hija, Angélica, finalmente tomaba el estrado. Angélica no era la niña tímida y asustada que Olivia había conocido antes de la revelación, sino una joven decidida, que había encontrado su voz en medio del dolor. Olivia se sentó en la parte trasera, observando a su hija con una mezcla de orgullo y dolor. Sabía que este momento no solo era para exponer la verdad, sino también para darle a su hija el poder de sanar. Angélica comenzó a hablar. Sus palabras fueron claras, aunque cargadas de emoción. El tribunal la escuchaba en silencio, y cada palabra que salía de su boca parecía caer como una piedra en un lago tranquilo, creando ondas de conmoción entre los presentes. Ella habló de lo que había sufrido en manos del pastor, de cómo él había manipulado su fe, de las veces que la obligó a callar, a esconder lo que sucedía entre las paredes de la iglesia. Cada palabra que Angélica pronunciaba era un golpe directo a la imagen del pastor, una imagen que muchos aún defendían, pero que ahora se desmoronaba ante los ojos de todos. El pastor, que antes parecía tan imponente, comenzó a tambalear. Su rostro se volvía cada vez más pálido, y aunque intentaba mantener su compostura, su cuerpo mostraba señales de desesperación. Los ojos de Angélica, llenos de valentía, lo enfrentaban sin miedo. En ese instante, Olivia pudo ver la transformación de su hija. Ya no era la niña que había sufrido en silencio, sino una joven que se había levantado, una joven que luchaba por su propia justicia. A medida que las pruebas seguían presentándose, la gente en la sala comenzó a mirar al pastor con una nueva perspectiva. Las grabaciones, las fotos, las cartas, las historias de otras víctimas, todo eso creó un muro de evidencia que no podía ser ignorado. Los abogados defensores del pastor intentaron desacreditar las pruebas, pero sus intentos fueron en vano. La verdad estaba demasiado expuesta, demasiado clara. Sin embargo, lo que más sorprendió a Olivia fue el momento en que el propio pastor Jeremías finalmente habló,
Con voz temblorosa, pero llena de arrogancia, intentó justificar sus acciones. Yo estaba cumpliendo con el mandato de Dios, dijo, mirando a los presentes con una mirada fría. El Señor me eligió para guiar a estas almas hacia la salvación. Ustedes no entienden. Todo lo que hice fue por su bien. La sala se llenó de murmullos. Olivia sintió una oleada de ira, pero se mantuvo firme. Sabía que las palabras del pastor no significaban nada en ese momento. La mentira estaba claramente expuesta, y la manipulación ya no tenía poder sobre ella. Sin embargo, el hecho de que aún tuviera el descaro de justificar sus abusos de esa manera, la llenó de una tristeza profunda. El hombre que había arruinado tantas vidas, que había causado tanto daño, aún se aferraba a su propia versión de la historia. Pero Olivia sabía que no podía dejarse llevar por el enojo. Estaba ahí por su hija, por todas las víctimas, y no podía dejar que la rabia nublara su juicio. El juicio continuó, pero la conclusión ya parecía clara para todos. El pastor Jeremías no era un hombre de Dios, como muchos lo habían creído. Era un depredador que había utilizado su poder y su posición para manipular y destruir a quienes confiaban en él. Y ahora, después de tantas luchas, después de tantas pruebas, parecía que la justicia finalmente se haría presente. Al final la sala estaba llena de un silencio pesado, pero también lleno de una esperanza que Olivia no había sentido en mucho tiempo. La batalla aún no estaba ganada, pero la verdad ya había hablado, y eso era lo que más importaba. El juicio no solo había sido una confrontación legal, sino también un testimonio de cómo la valentía y la lucha por la justicia pueden transformar vidas. Olivia, aunque agotada, sabía que esto era solo el principio. Había dado el primer paso hacia la curación de su hija, y el futuro, aunque incierto, ya no estaba lleno de sombras. Había luz, y esa luz provenía de la verdad que finalmente había salido a la superficie. Las semanas posteriores al juicio fueron un torbellino de emociones para Olivia y para toda la comunidad de San Pedro. Aunque el veredicto había llegado, la verdadera batalla no había hecho más que comenzar. Olivia pensaba que después del juicio, el camino hacia la paz sería sencillo, pero pronto se dio cuenta de que la verdad, por más que liberadora, traía consigo el peso de las reacciones que seguirían. La condena del pastor Jeremías había sido un golpe para muchos en el pueblo. Para algunos, él era el hombre que les había dado fe, el líder que había guiado a tantas familias a través de momentos difíciles. Para otros, él era el Salvador que había edificado la iglesia con su visión, que había traído prosperidad espiritual a la comunidad. Pero para Olivia, el pastor ya no era nada más que una sombra de lo que alguna vez representó, y su hija, Angélica, aunque agradecida por la justicia obtenida, aún cargaba con las cicatrices de todo lo vivido. El dolor no desaparecía de inmediato. La noche del juicio, mientras Olivia se acostaba, aún sentía el peso de las miradas de la gente en su espalda. Aunque en el tribunal se había logrado una victoria significativa, fuera de él, las divisiones seguían siendo profundas. La gente ya no la miraba con los mismos ojos. Algunos la veían como una heroína, como una madre valiente que había luchado por su hija, pero otros la veían como una traidora, alguien que había desmantelado lo que muchos consideraban una estructura sagrada. Esa mañana, mientras Olivia tomaba café en la cocina, Angélica entró en la habitación con una mirada que mostraba una mezcla de alivio y tristeza. Olivia la miró, y en su interior sentía un amor profundo por su hija, por la fortaleza que había demostrado durante todo el proceso, pero al mismo tiempo sabía que la batalla por la sanación aún estaba lejos de terminar. ¿Cómo te sientes, hija?, preguntó Olivia con suavidad, sabiendo que no era fácil hacer esa pregunta después de todo lo que había pasado. Un poco mejor, mamá, pero a veces siento que lo que pasó no se borra tan fácil. Aunque todos ahora sepan la verdad, la carga está en mí. ¿Sabes? A veces creo que aún no puedo dejar de temer que todo vuelva a pasar. Es raro, mamá, porque todo terminó, pero a la vez siento que no lo ha hecho. Olivia asintió, comprendiendo perfectamente lo que su hija sentía. Nadie podía simplemente olvidar lo que había sucedido, aunque el juicio se hubiera ganado. Las cicatrices no eran solo físicas, sino emocionales, y esas llevaban tiempo en sanar. La verdad había salido a la luz, pero la luz no podía sanar todo de inmediato.
Olivia sabía que el proceso de recuperación sería largo, pero ahora, al menos, estaban en el camino correcto. El pueblo de San Pedro no tardó en reaccionar a la condena del pastor. Las personas comenzaban a dividirse y con ello, la comunidad que había sido unida por su fe se fragmentaba cada vez más. Algunos continuaban defendiendo la figura de Jeremías, a pesar de las pruebas, a pesar de las víctimas. Para ellos, el hombre que había guiado la iglesia durante tantos años no podía ser culpable de tal atrocidad. Para otros, la verdad les había hecho abrir los ojos a las mentiras y manipulación a las que habían estado sometidos durante tanto tiempo. Olivia lo sentía en su piel cada vez que salía de casa. Las personas que antes la saludaban con una sonrisa, ahora la evitaban, o en el mejor de los casos, la miraban con desconfianza. Había quienes la apoyaban, que la veían como una madre valiente que había luchado por sus hijos y por la verdad, pero también había quienes la culpaban por destruir la iglesia, por dividir una comunidad que había sido unida por años bajo el liderazgo del pastor. Los días pasaron y las tensiones comenzaron a subir. Las iglesias cercanas empezaron a llenarse de fieles que buscaban un nuevo refugio, un nuevo líder. Algunos de esos nuevos pastores intentaron ganarse la confianza de los habitantes de San Pedro, prometiendo sanar las heridas que, según ellos, Olivia había causado al exponer la verdad. Otros, sin embargo, seguían creyendo que el proceso judicial había sido un ataque injustificado, un intento de destruir lo que ellos consideraban la obra divina que Jeremías había construido. Las calles del pueblo se llenaban de susurros y discusiones. La verdad había creado una grieta profunda en una comunidad que, durante tanto tiempo, había sido una fortaleza cerrada, ciega ante las señales del abuso. Una tarde, mientras Olivia caminaba hacia la tienda del pueblo, se encontró con Teresa, una vieja amiga que siempre había sido cercana a la familia. Teresa la miró con una expresión mezclada de tristeza y enfado. «No puedo creer que hayas hecho esto, Olivia», le dijo, con la voz quebrada. «Este no es el pueblo que conocíamos. Todo esto que has desatado, todo el caos, nunca lo imaginé. Jeremías era un hombre bueno. ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra comunidad?» Olivia sintió una punzada en el pecho, pero se mantuvo firme. «No lo hice para destruir a nadie, Teresa. Lo hice porque mi hija y muchas otras niñas han sufrido en silencio demasiado tiempo. Necesitaba que todo saliera a la luz. Yo no podía seguir callando y tampoco podía seguir permitiendo que alguien más lo hiciera». Las palabras de Teresa dolían, pero Olivia comprendía que no todos podían entender el dolor que ella y su hija habían vivido. Sin embargo, no podía dejar que esas palabras la frenaran. Ya había enfrentado demasiado como para dar un paso atrás ahora. El pueblo se fue ajustando a una nueva realidad, una en la que la verdad ya no podía ser ignorada. Las personas que antes habían estado bajo la influencia de Jeremías comenzaron a reflexionar sobre lo sucedido. Aunque los primeros días estuvieron marcados por la resistencia y el dolor, poco a poco la comunidad comenzó a reconstruirse, no a partir de la fe ciega en un hombre, sino en la búsqueda de justicia, en la empatía y el apoyo mutuo. Olivia, mientras tanto, continuó su proceso de sanación. Sabía que el camino sería largo, pero también entendía que ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar tranquila. Había roto el silencio, había enfrentado la mentira, y aunque el camino hacia la curación de su hija aún era incierto, ya no había nada que temer. La verdad era su aliada, y con ella podría finalmente encontrar la paz que tanto había buscado. A medida que pasaban los meses, el pueblo de San Pedro comenzó a sanar, aunque de manera lenta. La verdad se había desbordado, pero solo con el tiempo lograrían encontrar la paz que tanto necesitaban. La lucha de Olivia, su valentía, había abierto las puertas a un nuevo capítulo, uno en el que ya no habría más sombras para ocultar el sufrimiento de las víctimas. El tiempo pasó lentamente, pero con él llegó un cambio palpable a San Pedro. La calma superficial que había cubierto al pueblo durante años, gracias a la fe ciega en un hombre de Dios, ahora se veía agitada por la verdad. Olivia caminaba por las calles con más confianza, aunque la carga de sus decisiones seguía pesando sobre sus hombros. Cada día se levantaba con la misma sensación de no haber hecho todo lo correcto, pero también con la certeza
de que no había otro camino que seguir. El juicio y la condena de Jeremías habían sido solo el principio. Después de la tormenta de revelaciones, la verdadera batalla estaba en la reconstrucción. La comunidad no solo había perdido a su líder, sino también una parte de sí misma. La fe que durante tanto tiempo había sostenido la unidad del pueblo había quedado rota, y aunque la justicia se había hecho, Olivia sabía que la herida no sanaría de inmediato. En su corazón sentía una mezcla de tristeza y esperanza, porque aunque el daño ya estaba hecho, ahora tenían la oportunidad de reconstruirse. Durante las primeras semanas después del juicio, Olivia y Angélica se mantuvieron en un espacio de sanación. Las primeras noches sin pesadillas, sin los recuerdos atormentadores, fueron un respiro, pero también hubo momentos de dolor, de miedo. La niña, aunque se sentía más segura, aún luchaba con la idea de que, a pesar de la condena del pastor, el daño no desaparecería tan fácilmente. Olivia lo entendía perfectamente. Ella misma sentía que el pasado no la dejaría en paz tan rápidamente. Fue en uno de esos días, mientras caminaban por el parque del pueblo, que Angélica le dijo algo que Olivia nunca olvidaría. «Mamá, ahora sé que la gente puede ser buena, pero también puede ser muy mala. Pero aún más importante, ahora sé que somos fuertes. Lo que le hicimos al pastor no fue solo para él, fue para todas las mujeres que están calladas, que tienen miedo, que no pueden hablar». Esas palabras fueron como una luz en la oscuridad para Olivia. Sabía que su hija, a pesar del sufrimiento, estaba encontrando la fortaleza que había estado buscando. Lo que había sucedido no podía ser borrado, pero podían aprender de ello, crecer y, lo más importante, ayudar a otras personas a sanar. San Pedro, mientras tanto, empezaba a reconstruirse a su propio ritmo. No había vuelta atrás, y las cicatrices en la comunidad eran profundas. Los primeros días después del juicio fueron los más difíciles. Algunos vecinos que antes eran cercanos, ahora evitaban a Olivia. Había murmullos en los cafés, en las plazas, y el peso de las preguntas no resueltas flotaba sobre todos. Pero lo peor había sido la división que había surgido entre aquellos que seguían defendiendo al pastor y quienes finalmente abrieron los ojos a lo que realmente había sucedido. Las iglesias cercanas se llenaron de personas buscando consuelo, pero no era el mismo consuelo que habían buscado durante tantos años. Cada predicador que tomaba el púlpito debía enfrentarse a las dudas de la comunidad. Nadie podía seguir como antes. Los líderes religiosos que antes hubieran seguido ciegamente a Jeremías, ahora tenían que reconstruir la fe desde las bases, desde la verdad. En su casa, Olivia y Angélica comenzaron a trabajar en su propia curación. Olivia, que había trabajado durante años en la costura, comenzó a tejer más que ropa. Empezó a crear talleres de apoyo para otras mujeres del pueblo que también necesitaban sanar, mujeres que se habían visto afectadas por el abuso, por la manipulación o simplemente por el dolor de vivir bajo el control de un hombre que se hacía llamar líder espiritual. Estos talleres no solo se trataban de coser o de crear, sino de abrir el alma, de hablar, de compartir. Era un espacio donde las mujeres podían hablar de sus experiencias, sin miedo a ser juzgadas, sin el temor de que alguien las señalara por desafiar lo que siempre se había considerado sagrado. Olivia, aunque no buscaba reconocimiento, comenzó a ser vista como una figura central en ese proceso. La gente comenzó a ir a su casa, a su taller, a pedir ayuda. Algunas lo hacían en silencio, otras con lágrimas en los ojos. Sabían que Olivia había sido la primera en alzar la voz, pero más allá de su valentía, reconocían en ella la madre que había luchado por salvar a su hija y por restaurar lo que se había roto en su comunidad. Un día, en uno de esos talleres, una mujer se acercó a Olivia. Era Teresa, la amiga que había discutido con ella en las calles semanas atrás. Con el rostro abatido y con una mano temblorosa, le extendió una carta. «Sé que te juzgué, Olivia, pero después de todo lo que ha pasado, quiero pedirte perdón. He estado pensando mucho. Mi hija me habló esta mañana, y aunque ella no tiene el valor de ir al tribunal o hablar en público, sé que está viva porque tú levantaste la voz. Mi hija también fue víctima de él. Lo que pasó no fue tu culpa, y lamento no haberte apoyado antes». Olivia tomó la carta, y por un momento el nudo en su garganta la detuvo.
pero luego, sin pensarlo, la abrazó. No tienes que pedir perdón. Sabes que siempre estaré aquí. La justicia no termina aquí, Teresa. Esto es solo el principio de un camino largo, pero ahora no estamos solas y tenemos que seguir luchando. Esa fue una de las primeras señales de que la comunidad comenzaba a sanar. La sanación no sería rápida ni fácil, pero era real. Olivia se dio cuenta de que su rol en el pueblo ya no era solo el de la madre valiente, la mujer que había destruido la figura del pastor. Ahora era una facilitadora de la verdad, una mujer que había ayudado a romper el silencio y que de alguna manera estaba ayudando a sanar las heridas de toda una comunidad. La reconstrucción no se trataba solo de restaurar la fe en Dios, sino de restaurar la confianza entre ellos mismos. San Pedro había sido tocado por el dolor, pero también estaba siendo tocado por la fuerza de las mujeres que, como Olivia, decidieron enfrentarse a la verdad, a cualquier costo. Aunque los recuerdos seguirían siendo una carga, las cicatrices comenzaban a verse como símbolos de resistencia, de valentía. El pueblo aún tenía mucho que aprender, pero Olivia sabía que mientras Angélica y ella pudieran caminar juntas, mientras pudieran seguir tejiendo, no solo ropa, sino nuevas historias de esperanza, San Pedro podría finalmente sanar. Pasaron los meses, y San Pedro lentamente comenzó a transformar su dolor en algo que, aunque incompleto, era un primer paso hacia la sanación. Olivia se dio cuenta de que, al principio, se sentía sola en su lucha, pero poco a poco, las semillas que había sembrado con valentía fueron comenzando a dar frutos. Las mujeres que antes la miraban con recelo ahora se acercaban a ella, compartían sus historias y, con cada palabra, se sentían más fuertes. Un sábado por la mañana, en la plaza principal del pueblo, Olivia vio algo que la llenó de emoción. Un grupo de mujeres, muchas de ellas conocidas, todas caminando juntas hacia el taller que ella había comenzado con tanto esfuerzo. Al principio, todo parecía un acto pequeño, pero ahora se había convertido en algo mucho más grande que ella misma. Las mujeres ya no se limitaban a ser espectadoras pasivas de su sufrimiento, sino que comenzaban a ser participantes activas en el proceso de reconstrucción. Esa mañana, una de ellas, Mariana, una mujer que había estado a su lado en los primeros días de la exposición de la verdad, se acercó a Olivia mientras caminaban hacia el taller. Mariana, que siempre había sido una de las más reacias a hablar en público, ahora parecía más segura, como si la historia de Olivia hubiera dado a cada una de ellas el valor para alzar la voz. Olivia, dijo Mariana con una sonrisa tímida, he estado pensando mucho en lo que hiciste por tu hija, por todas nosotras. Es algo que nunca podríamos agradecer lo suficiente. He hablado con muchas de las mujeres en el taller y todas sentimos lo mismo. La comunidad ha cambiado, pero no de la forma que pensábamos. Esta vez no es una reconstrucción que dependa de las promesas de los hombres, sino de las acciones de las mujeres. Olivia sonrió, pero las palabras de Mariana la hicieron pensar. Nunca imaginó que algo tan profundo y transformador sucediera a partir de su dolor. La comunidad estaba cambiando, sí, pero no solo por la justicia que se había hecho en los tribunales. Estaba cambiando porque las mujeres, algunas de las cuales nunca habían hablado de lo que vivieron, ahora encontraban el coraje para hacerlo. Ya no solo era una lucha contra el abuso de poder de un hombre, sino un despertar colectivo para desafiar las estructuras que las mantenían calladas. Cuando llegaron al taller, la atmósfera era diferente. Las mujeres no solo estaban allí para compartir sus historias, sino también para aprender a sanar juntas. Algunas cosían, otras hablaban, otras simplemente escuchaban, pero lo que todas compartían era el deseo de romper el ciclo de silencio, el deseo de reconstruir no solo su confianza, sino también su voz. Olivia no podía evitar sentirse orgullosa de lo que había logrado. No era solo un espacio para hacer manualidades, era un refugio para el alma. Una tarde, mientras las mujeres estaban reunidas, Olivia comenzó a escuchar algo que no había previsto, una conversación sobre cómo, a pesar de todo lo que había sucedido, algunos miembros de la comunidad seguían defendiendo al pastor. Aquellos que aún no podían aceptar la verdad, seguían buscando formas de justificar lo que había hecho. Una de las mujeres, llamada Silvia, tomó la palabra y dijo con firmeza, es difícil de aceptar,
pero la verdad es que muchos aquí siguen siendo ciegos. Y no es por falta de evidencia, sino por la comodidad de seguir creyendo lo que se les enseñó. Muchos se han aferrado tanto a la imagen de Jeremías como un hombre de Dios que ahora no saben qué hacer con la verdad. Y mientras tanto, hay más mujeres calladas, más niñas que siguen siendo víctimas de esa misma mentalidad. Nosotras debemos ser las que sigamos luchando por la verdad. El silencio se apoderó de la sala. Olivia sintió el peso de esas palabras. Sabía que el camino hacia la curación no era sencillo, pero también sabía que en ese momento algo importante había comenzado a suceder. Las mujeres ya no estaban dispuestas a quedarse calladas. Ya no iban a aceptar la mentira por miedo o por conveniencia. Si la verdad se había desbordado en el juicio, ahora era el momento de que esas voces que durante tanto tiempo habían sido silenciadas se alzaran con más fuerza. Esa noche, Olivia se sentó con Angélica en la terraza de su casa, mirando las estrellas. La ciudad había cambiado, pero el dolor seguía allí, como una cicatriz visible. No se borraba, pero Olivia entendía que la cicatriz podía sanar con el tiempo, con amor, con paciencia. El proceso sería largo, pero ya no estaba sola, ya no lo estaba su hija. «Mamá», dijo Angélica, mientras descansaba su cabeza en el hombro de Olivia, «¿crees que alguna vez la gente lo olvidará? Todo lo que pasó, lo que él hizo». Olivia abrazó a su hija con ternura, mirando hacia el cielo estrellado, como si buscara las palabras correctas. «No sé si lo olvidarán, mi amor, pero no es eso lo que importa. Lo que importa es que nosotros como comunidad nunca olvidemos lo que significa protegernos unos a otros. Lo que importa es que al final las voces de las víctimas sean las que prevalezcan. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, no olvidando, sino aprendiendo a vivir con la verdad». Las palabras de Olivia se quedaron flotando en el aire, y Angélica asintió lentamente, comprendiendo. Sabían que, aunque la paz nunca sería inmediata, estaban construyendo una base sólida para el futuro. Ya no había un pastor que decidiera por ellos, ni una iglesia que los mantuviera en silencio. Ahora, la comunidad de San Pedro estaba aprendiendo a levantarse de las ruinas, a encontrar la fuerza para seguir adelante y, lo más importante, a no permitir que nadie más fuera destruido por el mismo abuso de poder. A lo lejos, en la plaza, algunas mujeres se reunían, algunas en silencio, otras compartiendo risas. Aunque las cicatrices seguían ahí, se podía sentir que había una chispa de esperanza, de resistencia. San Pedro estaba cambiando, sí, pero ahora lo hacía con una conciencia renovada, sabiendo que la verdad, aunque dolorosa, siempre es el primer paso hacia la libertad. Olivia sonrió, pensando que, aunque la lucha había sido larga, al fin se estaba forjando un futuro en el que las mujeres de su comunidad podrían caminar con la cabeza en alto, sin miedo, sin culpa. La justicia había comenzado, pero ahora la verdadera reconstrucción estaba en sus manos. El sol se estaba poniendo sobre San Pedro, tiñendo el cielo de un color naranja cálido que parecía abrazar a la ciudad. Olivia caminaba por las calles con un paso más ligero que en los días pasados, como si todo lo que había sucedido, toda la carga de meses de angustia, finalmente estuviera comenzando a soltar sus raíces de su corazón. Mientras sus pies tocaban el suelo, sentía que el dolor, aunque no desaparecido, se había transformado en algo más llevadero. Había logrado lo que se propuso hacer, había roto el silencio, había enfrentado a la verdad y, más importante aún, había cambiado para siempre el destino de su hija, de ella misma y de toda una comunidad. Al caminar por la plaza, observó a las mujeres que habían sido parte fundamental de su proceso de sanación. Algunas estaban reunidas conversando, riendo, otras simplemente paseaban, pero todas ellas compartían algo: el renacer de una comunidad que había sido tocada por la oscuridad, pero que ahora caminaba hacia la luz con valentía. Olivia se detuvo por un momento y observó con una sonrisa en el rostro. Ya no era solo ella quien estaba luchando por sanar, por restaurar la dignidad que había sido destruida. Ahora eran muchas las voces que se habían levantado, muchas las mujeres que se habían unido a la causa de la verdad. «¿Cómo te sientes, mamá?». La voz de Angélica, que había estado caminando a su lado en silencio, la sacó de sus pensamientos. Olivia la miró y vio la seguridad en sus ojos,
esa seguridad que había estado ausente en los días oscuros de antes. Su hija había recorrido un camino largo y difícil, pero ahora caminaba junto a ella con una firmeza que Olivia solo había soñado ver. «Me siento en paz, hija», respondió Olivia, deteniéndose y mirando el horizonte. «Al principio pensé que nunca llegaría este momento, que nunca dejaríamos atrás todo el dolor. Pero ahora, mientras te veo, mientras veo lo que hemos logrado, sé que todo valió la pena. Hemos reconstruido algo mucho más grande que nuestras propias vidas. Ahora somos más fuertes, más unidas». Angélica sonrió, con una mirada que reflejaba tanto la tristeza como la esperanza. Sabía lo difícil que había sido para su madre, lo duro que fue enfrentarse a la verdad. Sabía que nunca podría olvidarlo, pero lo que más le sorprendía era la fortaleza de su madre, esa capacidad para transformarse, para llevar a la comunidad hacia un lugar de sanación. «Mamá», dijo con voz suave, «gracias por no rendirte, gracias por enseñarme que, aunque las cicatrices no desaparezcan, siempre hay un camino para sanar». Las palabras de Angélica tocaron el corazón de Olivia de una manera que solo una madre podría entender. No importaba lo que la vida les hubiera arrebatado, no importaba el sufrimiento que ambas habían atravesado. Lo que realmente importaba era la lección que habían aprendido juntas, el poder de la verdad, el poder de alzar la voz y el poder de nunca rendirse ante la oscuridad, por más profunda que fuera. Al final de ese día, cuando el sol ya había desaparecido en el horizonte y la ciudad se sumía en la tranquilidad de la noche, Olivia y Angélica se sentaron juntas en la terraza de su casa, mirando las estrellas. Habían pasado por mucho, pero ahora había en ellas una paz que no se podía describir con palabras. No era una paz completa, no era una paz que borrara todo el dolor, pero era una paz que venía de saber que habían hecho lo correcto, que habían luchado hasta el final y que por fin podían mirar hacia el futuro con esperanza. «¿Sabes qué, mamá?», dijo Angélica, mientras su mirada se perdía en las estrellas. «A veces creo que todo lo que hemos pasado, todo lo que ha pasado en San Pedro, tiene un propósito. Tal vez no lo entendemos ahora, pero tal vez era necesario pasar por todo esto para despertar, para aprender a escuchar a las personas, para aprender a defendernos». Olivia asintió lentamente, mirando a su hija con orgullo. «Sí, hija, tal vez todo esto nos enseñó que no hay que esperar que la justicia llegue de otras manos. A veces, la justicia tenemos que buscarla nosotras mismas, y aunque no sea fácil, aunque nos cueste el alma, al final, lo que importa es que nunca dejamos de luchar». Las dos se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la calma que rodeaba la noche. Sabían que el camino de la sanación seguía, pero ya no lo recorrían solas. Ahora, San Pedro era un lugar diferente, un lugar donde la verdad, aunque dolorosa, se había expuesto para siempre. Y en ese nuevo lugar, las mujeres que antes habían sido invisibles, ahora tenían una voz que, aunque pequeña al principio, se había convertido en un coro poderoso de resistencia y esperanza. «Lo logramos, mamá», susurró Angélica con una sonrisa en su rostro. «Lo hicimos juntas». Olivia la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su hija, el calor de saber que, aunque la vida las había golpeado, ahora caminaban hacia un futuro donde la oscuridad ya no las definiría. Habían roto el silencio, habían enfrentado la verdad, y ahora podían mirar hacia el futuro con la certeza de que, por fin, la justicia había llegado. Así, mientras la ciudad dormía bajo el manto estrellado de la noche, Olivia y Angélica sabían que el camino que habían recorrido no había sido fácil, pero era un camino que las había fortalecido, un camino que les había permitido ver la luz en medio de la oscuridad. Y con cada paso hacia adelante, sabían que el futuro, aunque incierto, era suyo para tomarlo. El ciclo de sufrimiento había llegado a su fin, y ahora comenzaba una nueva historia, una historia de sanación, de valentía y de justicia. Así, el silencio que una vez las había atormentado, ahora se había roto, y con ello nació una comunidad nueva, una comunidad dispuesta a enfrentarse a la verdad, a defenderse y a nunca volver a callar. Hoy hemos recorrido un viaje emocional, una historia de valentía, justicia y esperanza. Comenzamos con una madre decidida a proteger a su hija, enfrentándose a un enemigo que por años
se había escondido tras el manto de la fe y el poder. Olivia Moreira, con su dolor y su amor de madre, rompió el silencio, exponiendo la verdad que muchos preferían no ver. La historia de su hija, Angélica, no solo era la historia de una víctima, sino la historia de una lucha por la justicia que se extendió a toda una comunidad. Nos adentramos en los oscuros secretos de la iglesia, donde un pastor que se presentaba como un líder espiritual abusó de su poder, destruyendo vidas en silencio. Pero la valentía de Olivia no permitió que esa oscuridad se siguiera extendiendo. Ella y Angélica enfrentaron al monstruo con la verdad y el coraje, rompiendo cadenas que parecían indestructibles. Con cada paso, enfrentaron la crítica, la incomprensión, pero lo hicieron con un propósito: la protección de las niñas y mujeres que aún guardaban el silencio, aún temían hablar. El juicio que se celebró fue un punto de inflexión. Fue el momento en que la justicia se hizo tangible, aunque la lucha de Olivia no terminó ahí. Ella se dio cuenta de que, aunque la justicia judicial fue importante, el trabajo real, el trabajo profundo, estaba en la reconstrucción de la comunidad. San Pedro, un pueblo marcado por el abuso y la manipulación, comenzó a despertar. A través de la valentía de las mujeres que se unieron al movimiento, comenzaron a sanar sus heridas. Cada taller, cada conversación, fue un paso más hacia la curación. Olivia y Angélica encontraron un camino lleno de sacrificio, pero también de esperanza. Juntas, aprendieron a sanar y a ver la vida desde un nuevo ángulo. No solo habían enfrentado un abuso, sino que también habían restaurado el valor de la verdad, la solidaridad y la confianza entre ellas y entre los demás miembros de su comunidad. San Pedro cambió, porque ellas decidieron no quedarse calladas, porque decidieron que la justicia no solo venía de las instituciones, sino que también venía de ellas mismas. Con el tiempo, las mujeres que antes se sentían solas o desamparadas empezaron a levantarse. Lo que comenzó como un pequeño taller de apoyo se convirtió en un refugio de empoderamiento. Y mientras Olivia veía a las mujeres compartir sus experiencias y encontrar fuerza en ellas mismas, se dio cuenta de que el ciclo de sufrimiento que había marcado sus vidas estaba finalmente llegando a su fin. Ahora, la voz de las mujeres era escuchada, y las historias de abuso ya no se quedaban en el silencio. Al contrario, salían a la luz para ser sanadas. Pero esta historia no es solo la de Olivia y Angélica, es la historia de todas esas mujeres, de todos esos hombres que decidieron finalmente ver la realidad que vivían. Es la historia de la valentía de aquellos que, aún con miedo, decidieron denunciar, hablar y sobre todo actuar. Y es la historia de una comunidad que, aunque marcada por el dolor, ha encontrado el valor para reconstruirse, para levantarse, para ser más fuerte. Y, mientras todo esto sucedía, nosotros, los espectadores, fuimos testigos de una historia que nos muestra lo importante que es no dejarse vencer por el miedo, lo esencial que es enfrentar la verdad, y lo poderoso que puede ser alzar la voz, aunque la situación parezca insostenible, porque la lucha de Olivia no terminó con la condena del pastor. Su verdadera victoria radica en haber dado la oportunidad de sanar a su hija y a su comunidad. Ahora que hemos llegado al final de esta historia, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que hemos visto. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Olivia? ¿Qué harías si el dolor tocara tu puerta y tu única opción fuera enfrentar el silencio, la mentira y la injusticia? Piensa en la valentía, el coraje y la determinación que esta madre tuvo que mostrar para salvar no solo a su hija, sino a muchas más. Esa es la lección más importante que nos deja esta historia. Siempre hay una oportunidad para cambiar, para levantarse y para luchar por lo que es justo. Si te ha tocado el corazón esta historia, te invito a suscribirte a nuestro canal Trozos de mi Historia. Aquí seguimos compartiendo relatos poderosos, historias de vida que merecen ser escuchadas. ¿Qué piensas de todo lo que hemos visto? ¿Te ha conmovido como a nosotros? Déjanos tus comentarios, cuéntanos tu opinión, comparte tu perspectiva. Queremos saber de ti. Este canal es para todos los que creemos en el poder de las historias, en el poder de las voces silenciadas y en el valor de la justicia. Haz clic en el botón de me gusta si esta historia te ha tocado y compártela con quien creas que necesita escucharla. Las historias de vida que compartimos aquí
no son solo entretenimiento, son lecciones para la vida misma. Si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los nuevos videos. Cada comentario tuyo es importante para nosotros, porque Trozos de mi Historia no es solo un canal, es una comunidad que crece con cada historia compartida. Queremos saber qué piensas, cómo te hace sentir lo que hemos contado, y qué piensas de la justicia, la lucha y la valentía. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Recuerda que la lucha de Olivia nos enseña algo invaluable. Nunca es tarde para hacer lo correcto, y cuando se trata de justicia, siempre hay que alzar la voz.